Ana Luisa, muy buenos días. Buenos días, Daisy, muy buenos días. Gracias, Claudia, muy buenos días. Buenos días. Un tráfico en la ciudad a esta hora de la mañana, tráfico vehicular. Venía, pero estaba escuchando los comentarios de la audiencia y también ahorita que arribaban aquí a ORT Noticias, Ana Luisa y también Daisy. Ahora sí que encharcamientos por toda la ciudad. Los problemas de los semáforos que empiezan a fallar y bueno, a eso le sumamos también la actitud del automovilista. La imprudencia muchas veces de nosotros los que vamos detrás del volante, que si sabemos que el pavimento está mojado, pues tenemos que bajarle de velocidad, pues precisamente para no ocasionar caos viales. Exacto. Sin embargo, bueno, esto es cada que se registra la lluvia, los encharcamientos en diferentes puntos de la ciudad. Ahora sí que no es de ninguna zona, es prácticamente en toda la ciudad. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? A la mala planeación de la capital del estado. Pues vamos a platicar el día de hoy, entre otros temas, los temas políticos, lo que se está dando, lo que se vive hoy en Tamaulipas. El día de ayer que platicábamos, en el caso de Daisy y Ana Luisa, decíamos, bueno, pues acerca de los temas que vamos a poner sobre la mesa de análisis, pues precisamente eso del rumor que existe, sobre todo en el ámbito político, este cambio de gobierno, por ahí ya los rumores especulando sobre quiénes podrían llegar al gabinete estatal. ¿Qué perfiles son los que deben de tener los nuevos funcionarios del gobierno o de la administración, la cual va a encabezar Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Ana Luisa. Pues mira, los primeros que se empiezan a asomar o que están visibles porque forman parte de la transición son elementos muy cercanos, muy identificados con el gobernador electo. Pero tenemos que partir primeramente del perfil del propio gobernador. Tenemos en esta ocasión un gobernador formado en un terreno binacional, quizás sea el primer gobernador bilingüe que vayamos a tener, y sus primeros pasos los hemos visto de mucho acercamiento hacia el lado americano. Es un gobernador, o va a ser un gobernador político, tiene pues cerca de 18 o 20 años de estar trabajando el tema político electoral, y entonces observamos que gran parte de las gentes que lo rodean son ante todo eso, políticos, operadores políticos, y no está mal porque toda la estructura de una secretaría, si tienes subsecretarios que dominan el tema o directores generales, etcétera, el coordinador de esos esfuerzos en cada secretaría, ¿sí? Puede ser político, puede quizá no tener tanto conocimiento. Hay secretarías en donde es súper necesario, el caso de la Secretaría de Salud. Los rumores, como tú dices, empezaron a correr porque cuando hay un vacío de información, pues tú sabes que ese vacío se llena con lo que sea, con el rumor, ¿no? Entonces, los tan pequeños, que hay que aclarar, ¿verdad?, que solamente, que Tampico primeramente es la cuna del panismo, fue la primera de 6 ciudades en el país donde se estableció una delegación, entonces tiene un historial largo de panismo. Entonces ellos tenían muy identificados, en el caso de Jesús Nasralla, por decir algo, y del químico Salazar, que son dos figuras prominentes dentro de su corriente política, para ser instalados en el nuevo gobierno, a pesar de que el químico Salazar se identificó desde un principio con la otra parte, que es Cantú Rosas, pero al final, cuando ya se define la candidatura, él se disciplina e incluso hacen un cambio en la planilla de Tampico y lo incorporan ahí en una posición precisamente para apoyar al candidato ligado con García Cabeza de Vaca. Entonces empezó a desarrollarse en Tampico el rumor de que venían a la Secretaría de Salud esos dos personajes, porque los dos habían estado en el Seguro Social, pero en actividades totalmente diferentes, porque Jesús Nasralla pues es un administrador, y además en el Seguro Social nunca hemos visto, al menos yo nunca he visto ningún doctor por ahí, casi todos han sido al frente de la delegación. De la delegación. Y en el caso del químico Salazar, pues estuvo en la cuestión, no recuerdo bien el nombre de la dependencia, pero es la que se refiere a las prestaciones, tan es así que él renuncia cuando el famoso incendio aquel de la guardería. Él con la coordinadora de guarderías renuncia. Total,
Entonces hemos visto ahora a Jesús Nasralla, cuando llega a Palacio de Gobierno, dentro de las mesas de transición, en un grupo que tiene que ver con la Secretaría Administrativa, que ahí sí es su perfil. ¿Sí? Ahí sí encaja. Ahí sí encaja, ¿verdad? Sí. Pero no dentro de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, sí, lo único que sí quería yo ser insistente es en el tema político. Vemos, por ejemplo, el caso del actual presidente del Partido Acción Nacional, César Augusto Verástegui Hostos, ¿no? Entonces, se presentó, se plació ahí por la Secretaría General y enseguida surgió el rumor de que podía ser, pero enseguida también empiezan a manejar los mismos grupos panistas que no, porque él es agrónomo y que su terreno es el desarrollo rural. Sí, yo quiero decir que yo no veo mal que él llegue a la Secretaría General de Gobierno, porque por varias razones. Una, por su cercanía con el gobernador, porque es bien importante que un secretario general de Gobierno sea muy cercano, tenga la confianza con el gobernador, que lo conozca y que sepa cómo tomar una decisión, no solamente en base a las circunstancias, sino también en base a lo que pensaría ese gobernador. Y segundo, porque la Secretaría de General de Gobierno, así como está, que la desmantelaron de una área, toda la cuestión del derecho se lo llevaron allá a la Secretaría del Trabajo, pues hoy es un ente realmente político, o sea, dedicado a qué, a los apagafuegos, a controlar los problemas, a tener trato con todas las organizaciones religiosas, civiles, de todo tipo, cosa que no lo ha habido realmente en este sexenio. Yo digo que no hemos tenido secretario general de Gobierno, ¿verdad? Entonces creo que este señor sí podría hacer ese papel, pero bueno, será el gobernador. Pero tampoco resulta muy descabellada la idea de que pudiera estar en la Secretaría de Desarrollo Rural. No. Porque también si lo vemos por la estrategia política. Sí, porque hay un detalle, ¿no? La cuestión de la CNC, ¿no? La CNC ha sido siempre, o es una paraestatal del gobierno. El gobernador es el que decide quién lo va a encabezar, pero hay una base detrás de esto. Entonces, políticamente, ubicándome con la mentalidad del PAN, pues hay que apropiarse de esa base para poder tener, exacto, no la CNC, o quizá otra organización con otras siglas, sí, que ya vimos que esta vez el voto verde no apoyó al PRI, se fue por otro lado. Entonces creo que están en esas circunstancias, y también ahí quizá ese sería el papel de Verástegui, independientemente del desarrollo rural, ¿verdad? En todas las entidades del gobierno, del Estado, hay un trabajo político, hay acciones que llegan a la sociedad, que llegan al pueblo, etcétera, pero difícil desentrañar de ahí la cuestión que no existiera lo político, ¿no? Y quienes están en esta etapa de transición, sí, es cierto, son operadores políticos. Tenemos a Mario Leal, quien ha estado al frente del Poder Legislativo, ha sido secretario de Turismo y bueno, ha ocupado también otros cargos. Tenemos a Pablo Cantú, que también tiene que ver con el tema educativo. Ahí está muy bien integrado ese equipo. Exacto. Ahí está muy bien integrado ese equipo, porque llevan pilares fundamentales de la educación. Yo vi ahí a tres, estos dos que tú mencionas, más un rector de una universidad privada, la Universidad Nueva de Santander, algo así se llama, ¿no? Entonces, y vamos a decir, aquí muchos se extrañaron y dijeron, bueno, pero Mario Leal, ¿qué hace en educación? Y yo les quiero recordar que hemos tenido ahí agentes políticos como Antonio Martínez Torres, como Joaquín Contreras Cantú, bueno, menciono a Baltasar, incluso Baltasar Hinojosa, pero menciono estos dos primeramente porque fueron además presidentes del partido del PRI, ¿sí? Entonces ellos llegaron al trabajo político, ¿sí? Entonces no nos puede extrañar tampoco que en este caso vaya un político. Sí. Daisy. Sí, pues yo desde mi punto de vista lo que veo es que son 4 equipos de los que estaría echando mano Cabeza de Vaca. Bueno, y antes coincido con lo que dice Ana Luisa, creo que Cabeza de Vaca va a ser el primer gobernador binacional que tendría Tamaulipas, porque pues está haciendo reuniones con sus homólogos de Texas, con fiscales, con empresarios, con gente que jamás había hecho ni siquiera un gobernador constitucional. Entonces sí creo lo que dice Ana Luisa, que va a ser un gobernador binacional. Creo que de estos 4 equipos de los que va a echar mano Cabeza de Vaca, uno
va a ser el grupo de los cabecistas, los que se la han jugado con él desde siempre, que ahí podríamos mencionar claramente a Gerardo Peña, que es un personaje bien identificado con él, que se la ha jugado con Cabeza de Vaca desde que andaba candidateándose para alcalde en Reynosa. Entonces creo que son los grupos, el grupo de los cabecistas, el grupo del PAN, que ahí podríamos identificar a César Verástegui, que finalmente el gobierno de Cabeza de Vaca le tiene que dar una concesión al panismo en Tamaulipas, porque son el partido que lo lleva hoy a ser gobernador. Y creo que la posición de César Verástegui vendría por ahí, por la concesión al partido, lo mismo que Gloria Garza, la actual secretaria jurídica del PAN estatal, se le está mencionando también ya para una posición gubernamental. Yo creo que el único mérito que tendría ella es eso, es el ser panista, y pues es el partido que llevó a ser gobernador a Cabeza de Vaca. El trabajo que ha desarrollado. Exacto. El tercer grupo del que yo creo que podría echar mano Cabeza de Vaca es la gente que llegó a la campaña, que no son ni panistas reconocidos, que no son tampoco cabecistas de antaño, pero que sí llegaron a la campaña a hacer un papel importante. Sería el caso de Mario Leal, sería el caso de Miguel Mansur, que incluso vienen del partido de enfrente del PRI, pero que jugaron posiciones claves dentro de la campaña y que ya los vemos hoy integrados. Mario Leal en la mesa de transición de educación y Miguel Mansur en la mesa de administración. Y el cuarto grupo del que yo creo que podría echar mano Cabeza de Vaca sería el grupo de los técnicos especialistas, que no son ni panistas, no son cabecistas, no jugaron un papel importante en la campaña, pero se necesita de ellos. Aquí podría mencionar a David Salazar, un tipo técnico 100%, un tipo que le conoce a lo que es la reestructuración de la deuda pública, un tipo que sabe el manejo preciso de los dineros, que sin duda va a hacer muchísima falta en la administración, tomando en cuenta la deuda pública que tiene Tamaulipas. Entonces, este es un personaje que se va a necesitar en la administración, no por sus antecedentes políticos, no por sus relaciones de amistazgo y compadrazgo, no porque haya hecho un papel brillante en la campaña que ni siquiera estuvo, sino porque realmente tiene un perfil profesional del que se va a ocupar echar mano en la administración. Entonces, partiendo yo de estos cuatro grupos que creo yo que él podría echar mano, de ahí sí podemos empezar, pues a lo mejor a hacer caso a los rumores que ya suenan. Los cabecistas suena... Es que hay una circunstancia. Ya estamos viendo de los nombres, los nombres yo creo que no hay duda de quiénes van a ser, ¿no? Las circunstancias, lo que no sabemos es a dónde van a ir, ¿a qué punto, ¿verdad? ¿A qué punto van a ir? Y además yo entiendo perfectamente, en este caso, al gobernador electo y a cualquiera en su lugar, ¿no? Yo creo que va a tener hasta el último momento movimientos, por eso no los quiere dar a conocer y hace bien, ¿no? Entonces va a haber movimientos porque en un momento dado puede haber enroques, en fin. Mira, complementando, complementando lo que tú acabas de decir sobre la cuestión de los panistas, hay una instrucción precisa del Comité Ejecutivo Nacional y la acaban de ratificar el día de ayer. Se reunió Ricardo Anaya con todos los gobernadores electos para volver a incidir en algo que ya se había dicho, nada más que ahora lo hicieron de manera pública, y que aquí en Tamaulipas también se dijo ahora a raíz de la capacitación. Los puestos les dijeron a los alcaldes, su equipo administrativo, ¿verdad? Porque pues las planillas ya fueron las que jugaron y ya están, ¿verdad? Y son panistas o son gentes que de todos modos, como dicen, la voz popular se la jugaron, ¿verdad? En ese proyecto. Pero que tienen que ser los puestos para los panistas. 2, para, y les dice, con pleno conocimiento e identificación de la doctrina panista. Y la otra, cuando no lo fueran, que sean elementos que no sean contrarios a esa doctrina, que tiene muchas interpretaciones. No sé si se está refiriendo, le está cerrando la puerta, que no quiero aquí que me traigan de otros partidos políticos, ¿sí? O se refiere a conductas que son públicas y contrarias a la doctrina panista. Analizamos ese mensaje de Ricardo Anaya, nos vamos a la pausa, 9:24 y regresamos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mestil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó
de qué hablar en relación a este mensaje que da Ricardo Anaya, el dirigente del Partido Acción Nacional, precisamente a los gobernadores electos, que por supuesto ahí estaba o se encontró Francisco García Cabeza de Vaca. Sí, yo creo que fue fundamentalmente para no dejar fuera al panismo, y además es muy importante la cuestión del adoctrinamiento, porque es lo que sostiene en un momento dado a un partido y es la única forma de que el Partido Acción Nacional pueda ir más allá de esta elección. Ellos mismos me han comentado en algún momento que mucho de lo que sostuvo al Partido Revolucionario Institucional en poder fue ese adoctrinamiento que tenían en pasado y que lo dejaron perder y prácticamente en este sexenio, porque si observamos el Palacio de Gobierno, ¿cuáles periodistas? Díganme, ¿dónde hubo periodistas? ¿Quién había hecho una campaña? No digo que como candidato, sino que hubiese participado en una campaña para una segunda persona, ¿no? Entonces no había ese amor a la camiseta. Llegaron ahí, ¿verdad? Como llegan todos, por una decisión del gobernador en turno y por las circunstancias que se vivieron, ¿no? Lo entendemos, ¿verdad? Un gobernador que de hecho no iba a ser gobernador, ¿verdad? Que las circunstancias lo llevaron ahí, pero en fin, eso ya es historia pasada, pero los países sí lo han analizado y lo están viendo y lo están viendo a nivel nacional, entonces por eso es muy importante el conservar, y además sabemos que el propio gobernador electo ha estado curando heridas, jalándose a gente con la que en algún momento hubo algún distanciamiento, ¿no? Y creo que eso es fundamental para fortalecer el PRI y su proyecto del 2018 y seguirle, ¿verdad? Porque eso es obvio, todos quieren conservar el poder, ¿verdad? Entonces, obviamente que ese es un buen paso. Ahora, en cuanto a César Verástegui, aquí decíamos fuera del aire, durante ¿no? la pausa. Si realmente es un operador político. Yo lo que sí sé es que él tiene raíces priistas, que estuvo en la CNC. Entonces, creo que por esas circunstancias, pensando en que fuera desarrollo rural, uno de los compromisos que tendría sería el tejer una red en el sector campesino, que es lo que le falta al Partido Acción Nacional. De hecho, el Partido Acción Nacional ha tenido dificultad para integrar un partido porque con las similitudes del Revolucionario Institucional tienen su grupo de mujeres, tienen su grupo de jóvenes, ¿sí? O sea, están eso lo evitaron durante mucho tiempo y lo han hecho en los últimos años como posibilidad, porque han visto, bueno, si a ellos les funcionó esto, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso podría ser el destino de César Verástegui en un momento. ¿Coincides con ello? Pero, sí. Pero también lo puede hacer desde la Secretaría General de Gobierno. Y le voy a decir rapidito, los secretarios generales de gobiernos de antes, fíjense, eran los líderes de la CNC, eran los que dirigían el sindicato a través de otra persona, pero el sindicato de lo que es hoy el SUSPEC era una de sus responsabilidades, ¿sí? Coordinaban los partidos políticos, porque entonces no había oposición y la oposición estaba sujeta a lo que el secretario general de gobierno les asignaba, ¿no? Después, cuando empieza a haber una competencia, esta responsabilidad recae en el pastor del Congreso. Ustedes recordaban, por ejemplo, en la época de Gamundi, había en el Congreso 3 presidentes del partido. Y yo les decía, era una confederación de partidos más que un congreso, ¿verdad? Entonces, ahí ha ido cambiando esto, pero definitivamente las organizaciones políticas, en este caso, como dependían de la Secretaría General de Gobierno. Pero en este caso tenemos que una CNC es priista. ¿Sí? Entonces, tienen que integrar un organismo similar. Y que sé por ahí que ya se está preparando. Sí, Daisy, que ya se está preparando. En el caso de César Verástegui, lo que yo les decía, finalmente es el único que hasta el momento sí tiene la invitación pública del gobernador electo para formar parte del gabinete. Yo sí lo vería más a él en desarrollo rural que en la Secretaría General de Gobierno, por esto que ya mencionábamos también fuera del aire que nos mencionaba Claudia, pues es un hombre que ha tenido el control, por ejemplo, de su municipio, es oriundo de Jicotencal, sabemos que es una región cañera, una región en materia de agricultura, pues sí, de las más importantes en Tamaulipas, un sector muy difícil, tratar también con los cañeros, un sector que está muy dolido
por las reglas de operación que no les han favorecido en los últimos sexenios, digámoslo así. Entonces, si él tiene el control de este municipio y si esto a lo mejor se puede maximizar y decir, bueno, si puedes tú controlar los cañeros, puedes a lo mejor ir por todos los campesinos o todos los agricultores o ganaderos del estado, pues yo creo que ahí a lo mejor sí encajaría bien César Verástegui. No le veo yo tanto el perfil, yo les mencionaba incluso, yo no sé que el señor sea operador político, yo vería más bien a otros personajes que están más identificados con una labor como esa. Y como lo dice Ana Luisa, en el pasado, ¿quiénes habían sido los secretarios generales de gobierno? Tenemos, por ejemplo, Toño Martínez. Toño Martínez lo mencionamos, estuvo en educación, pero también fue secretario general de gobierno, él fue presidente del partido, él fue diputado local. Vemos que son otro tipo de perfiles los que llegan o los que habían llegado a la Secretaría General de Gobierno, pero también pues eso no impide, las reglas cambian, ¿no? Como decía por ahí el eslogan de un reality show, las reglas cambian y nadie dice que a lo mejor pues sí va a ser una persona más identificada con el campo la que maneje la política interna del gobierno. Yo creo que ahí debería ser un personaje más afines a la doctrina, ya ni siquiera panista, sino del propio Cabeza de Vaca. En el área de la Secretaría General de Gobierno. De Secretaría General de Gobierno. Sí, porque y ahí yo no identifico a César Verástegui. Pero tiene que ser una persona también, contrato, que sepa manejarse con desconocidos, porque la realidad es que son grupos de toda la sociedad tamaulipecas a los que quien llegue no los conoce, que tenga ese desenvolvimiento, esa habilidad de establecer puentes de comunicación, de relacionarse, y eso no se da, eso se trae, no se da con el cargo. Son dos puntos clave, si me lo permiten, que de alguna manera debe de interesarle o le preocupa también al partido y a sus aspiraciones o a sus proyectos como partido, como gobierno, porque bueno, una, la Secretaría General de Gobierno, el lidiar con todos estos grupos que ya mencionábamos, pero también del partido en cuanto al sector rural, hay que decirlo, al PRI, en muchas ocasiones el voto verde, el voto del sector campesino lo llevó a obtener el triunfo en algunas candidaturas. Y esto fue lo que precisamente lo que le llevó también a la derrota. Así es. También quería comentar sobre el caso del actual alcalde de Nuevo Laredo. Obviamente que tiene un lugar, pero pues tiene una función ahorita en este momento. Entonces, quiero decir que dentro de la transición ni están todos los que son ni son todos los que están, ¿verdad? Entonces hay todavía elementos que no están visibles. El rumor que corre es que con él hubo el arreglo desde un principio y fue con Anaya a nivel nacional de asignarle Sedesol estatal. Entonces, pero pues obviamente que él va a terminar y su mandato quizá después del informe, quizá 2 días, un día antes de la transición, ¿verdad? Y de que también él entregue, pueda darse ese nombramiento. Mira, a través de las redes sociales me hace llegar un comentario, si me lo permiten lo comentamos. El señor José García nos dice que el secretismo que priva en el PAN le impide tener una estructura como la del PRI. Dicen, el truco no va a la general por ser violento. No sé qué antecedentes tenga este señor. Dice, hay que conocer a todos los grupos de poder y no solo a los panistas, y eso le hace falta a César Verástegui. Es el comentario que nos hacen a través de las redes sociales. Lo cierto es que no hay nada dicho, todos pero son lo rumores, cierto es que todos los secretarios que han llegado, es cierto lo que está diciendo el señor, es muy difícil que encuentres una gente que conozca a todos los sectores, como decíamos en el caso de los candidatos, es muy difícil que alguien tenga una presencia en todo el estado, lo tiene en cierta región. Entonces es la habilidad, lo que sé yo, la sensibilidad, la capacidad de saber abrir puertas y de tender puentes de comunicación, ¿verdad? Es una habilidad. Y esa habilidad la podría tener, o la puede tener, la tiene también César Verástegui. Mientras tanto, decíamos, ante la falta de información empiezan los rumores, empiezan las especulaciones. Pero hay otro nombres detalle nombres vienen. Sí, que es muy importante. Adelante. ¿No? La Secretaría General de Gobierno, como la Sedesol, son los caminos que proyectan mucho hacia la sucesión. Por eso es muy importante que sean elementos de toda la confianza del gobernador. Y también se ponen en ellos a veces agentes que no tengan futuro político, para que no
estén se distraigan todo el sexenio trabajando en su proyecto. Y quiero dar un ejemplo rapidísimo. Por eso Peña Nieto puso a Rosario en Cedesol. Nadie dijo que ella iba a ser candidata a la presidencia porque no es priista. Luego por eso puso a Antonio Meade, aunque muchos han dicho y que puede que el vínculo y sí, que el pacto con el PAN, y pero yo creo que lo hizo simple y sencillamente para que ninguno de los priistas se engolosinaran con esa secretaría rumbo a la presidencia. Y es el mismo caso que se va a dar aquí, en el caso de la Secretaría General. Seguiremos platicando del tema, por supuesto, más adelante. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias, Ana Luisa García. Gracias, un gusto platicar con ustedes. Auditorio. Daisy Herrera. Gracias, Claudia, y gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias por platicar y analizar estos temas que le digo, darán todavía mucho de qué hablar. Ya nos vamos, oiga, gracias por acompañarnos. Les recordamos que el día de mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 6 de la mañana. Mientras tanto, les recuerdo que en el portal de información de ORT Noticias, ahí minuto a minuto estamos actualizando toda la información que a usted le interesa, la información más relevante. Ya nos vamos. Mi nombre es Claudia Vázquez y a nombre del equipo de ORT Noticias le agradezco el que nos haya acompañado. Cuídese mucho y que tenga un excelente día.